Bien, muchachos, se preguntarán por qué la ambientación. Además de que tengo lucecitas nuevas, vamos a tener un video de terror. Así que, pues prepárense bien porque a la ambientación y todo está como para eso. Hola a todos, sean bienvenidos a Historias del Búho. Hoy les traigo un nuevo iceberg de nada más y nada menos que de los lugares más terroríficos del planeta. Espero disfruten demasiado este iceberg y si es así, agradecería muchísimo si se suscriben y me ayudan a crecer. Recuerden que en el iceberg entre más arriba estén estos lugares, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. O sea, no sé por qué va a haber algo que me va a cagar porque, o sea, toda la ambientación, todo lo que hice como para ustedes, o sea, esto lo hago para ustedes, me va a cagar aquí. Pero aún así, créanme que todos son muy pero muy turbios. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Aokigahara es más conocido como el Bosque de los Suicidios y está ubicado en Japón. El bosque tiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa y hay poemas de 1000 años de antigüedad que indican que el bosque está maldito. El turismo ha quedado limitado únicamente a zonas vigiladas y, aunque no está prohibido adentrarse al bosque, se colocan numerosas señales de advertencia en varios idiomas para ayudar a las personas que piensan en quitarse la vida, para que busquen ayuda de familiares antes de dejarlo todo. Es el lugar en el que más gente se ha quitado su vida en Japón y el segundo en el mundo, después del puente Golden Gate ubicado en San Uf, marica, o sea, tiene una ambientación que te cagas. Te cagas, marica, porque, o sea, se llena hijo de puta el lugar. Francisco, Estados Unidos. El gobierno local declara que desde la década de 1950 se han hallado alrededor de 500 cuerpos y muchos de estos tenían alrededor de 30 años de edad en el momento del suceso. Las catacumbas de París es el cementerio más famoso y reconocido. Yo vi un documental sobre ese, sobre las catacumbas de París, que, o sea, hay una parte, si no estoy mal, donde hay, o sea, cráneos humanos de verdad. Creo que era así, yo lo vi hace mucho tiempo cuando era un niñito. De esta ciudad. Consiste en una red de túneles y cuartos subterráneos localizados en lo que, durante la época romana, fueron minas de piedra caliza. Las minas se convirtieron en un cementerio. Epa, viste, cráneos humanos, exacto. O sea, vaina, o sea, no sé, pero ver eso, o sea, es full impactante. O sea, me imagino verlo en la vida real, verlo en la vida real tiene que ser full impactante. Común a finales del siglo XVIII. En la actualidad se conserva como un osario que alberga más de 6 millones de esqueletos humanos, la mayor concentración de este tipo en Europa. Aunque la visita a las catacumbas es algo escalofriante, resulta curioso contemplar los infinitos huesos humanos y calaveras agrupados formando extensas construcciones. A pesar de que se trata de una visita turística, las catacumbas no son uno de los lugares más masificados por el turismo. La isla de las muñecas destaca por su historia y especialmente. Ese es de México, sé yo que ese es de México. Creo que Luisito Comunica falla ahora que yo he hecho videos sobre, o sea, viendo vainas que él ha hecho. Deberíamos hacer una reacción a ese. O sea, yo vi un video de él hace mucho tiempo cuando él estaba iniciando. Estaba pelado. Y el tipo hizo uno sobre o sea, es una isla en México, si no estoy mal es en México, de muñecas, o sea, de ese tipo. O sea, la verdad que sí se ve todo. O sea, el lugar se ve como con una mala vibra, se ve muy raro. Por su aterrador paisaje. El lugar recibe el nombre porque claramente está repleto de muy perturbadoras muñecas. En el centro de la isla encontramos una pequeña casa, habitada en su momento por una única persona, Julián Santana Barrera, que vivió en el lugar durante más de 25 años. Desgraciadamente, el hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario fantasmagórico, con cientos de muñecas y muchas de ellas desmembradas. La leyenda de la isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Se dice entonces que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña aparecía en los sueños de Julián y al mismo tiempo comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña. Poco tiempo después, Oiga, estoy aquí que me cago yo solo. Estoy aquí que me cago yo solo del miedo, mano. apareció una muñeca en el agua, la cual se decía que era de la niña ahogada.
Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños que funcionarían como guardianas. Pripyat es una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernóbil al norte de Ucrania en la región de Kiev, cercana a la frontera con Bielorrusia. Este lugar está próximo a la central nuclear de Chernóbil, el cual sufrió los efectos directos del accidente nuclear del 26 de abril de 1986 y sus habitantes tuvieron que ser evacuados para protegerlos de la enorme radiación. La gran cantidad de materiales radiactivos expulsados por el reactor dañado, que se estimaron unas 500 veces mayores que los liberados por la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945, hicieron que la ciudad se viera gravemente afectada. Ahora que veo eso, otra vez otra cosa, Luisito Comunica, él fue a una ciudad, o sea, no sé si será esa la que él está mencionando, pero sí fue una ciudad de esa cerca de Chernobyl. Muchos de los edificios de apartamentos han sido casi completamente saqueados, pero algunos continúan sin ser tocados y muchos de los interiores de los edificios han sido víctima del vandalismo a lo largo de los años. A causa de la falta de mantenimiento, los techos gotean y en primavera las habitaciones están inundadas de agua. No es inusual encontrar árboles creciendo en techos e incluso dentro de los edificios, formando todo un lugar muy turbio. La mansión Winchester es una mansión ubicada en San José, California, Estados Unidos. Pertenecía a Sarah Winchester, quien tras el fallecimiento de su hija y de su marido, se sumió en una profunda depresión que culminó con la visita de un famoso vidente de la época. Este le confesó que su familia estaba maldita por culpa de la compañía de armas que manejaba su familia, ya que todas las personas que perdieron su vida a manos de estas armas iban a acecharla por siempre y que para mantener tranquilos a los espíritus debía construirles una casa. Se determina que si las obras se detenían alguna vez, Sara no viviría mucho tiempo más, por tanto, no le quedó más remedio que dedicar todos sus esfuerzos al levantamiento de aquella especie de templo siniestro con alma antigua, tarea que llevó a cabo durante 38 años, hasta su fallecimiento en 1922. ¿Cuál fue el resultado de esta historia? Pues un auténtico laberinto de 160 habitaciones con puertas que se abren al vacío, escaleras que no llegan a ninguna parte y muchas trampas más ideadas para que los fantasmas no pudieran atraparla. De hecho, se dice que Sara nunca dormía más de 2 noches seguidas en la misma habitación. Seguimos ahora con el nivel 2. No, o sea, imagínate perderte en esa casa se debe sentir horrible, o sea, intentar ir a buscar otro lado, o sea, pues, vas a estar perdido por muchísimo tiempo, marica, tiene que ser bien horrible estar metido en esa casa. Siente todo el poder de las armas en Enlisted, el juego gratuito de acción en línea a gran escala sobre las batallas en el frente de la Segunda Guerra Mundial. La isla de las Cobras se encuentra a poco más de 30 kilómetros de la costa paulista en Brasil. Sobre la arena, un cartel advierte a los navegantes que está prohibido desembarcar allí, porque según dicen, es el lugar más peligroso del mundo, y el acceso humano está prohibido por el gobierno. Sobre la superficie de la isla habita la serpiente de cabeza de lanza dorada, una especie de serpiente endémica que puede medir hasta 70 centímetros de largo, conocidas por ser las serpientes cuyo veneno actúa lo más rápido posible, haciendo que la víctima empiece a sentir los peores síntomas en cuestión de segundos. Se identifica por su color marrón amarillento y, de acuerdo con los cálculos más conservadores, se estima que existe hasta un ejemplar por metro cuadrado. Es bien sabido que los pescadores de la zona difunden leyendas que espantan a lugareños y extranjeros por igual. La más famosa narra la historia de una familia entera que perdió la vida al desembarcar en la isla. Otra más dice que fueron piratas los que llenaron el lugar de las serpientes para proteger un tesoro que tenían resguardado allí. La Colina de las Cruces es un santuario en Lituania a 12 kilómetros de la ciudad de Šiauliai. Es una colina en la que gran número de cruces han sido colocadas a lo largo del tiempo por católicos Ok, yo pensaba que eran casas o algo así, o sea, desde arriba se veían como casas o alguna cosa, son cruces. creyentes. El número de cruces será alrededor de unas 100.000 a eso del año 2006, pero no se conoce con precisión el inicio de la colocación de estas cruces. La versión más extendida dice que los lituanos empezaron a colocarlas allí espontáneamente en 1831 y en 1863, después de dos rebeliones fallidas contra la Rusia zarista.
Los familiares de las víctimas, al no poder recuperar los cuerpos, pusieron una cruz por cada uno de los caídos. El acceso a la colina es libre y una vez en la misma, no hay mucho más que hacer que contemplar el espectáculo de tantas y tantas cruces pegadas y caminar por los pequeños senderos que permiten cruzarla. El asilo de Penhurst es Ok, o sea, no le veo mucho lo perturbador, pero o sea, se puede entender por qué es como extraño. un hospital Pero, o sea, sabiendo el trasfondo no hay mucho más, o sea, más que ver las cosas. abandonado ubicado en Pensilvania, Estados Unidos. En 1903 fue autorizada esta instalación financiada y operada por el Estado, con la finalidad de albergar y rehabilitar a cualquier individuo considerado débil de mente, es decir, personas consideradas incapaces de funcionar normalmente dentro de la sociedad. Abrió sus puertas en 1908. Durante casi 80 años, Penhurst fue el alojamiento de más de 10.000 niños y adultos con discapacidades cognitivas que fueron juzgados como amenazas sociales. La experimentación médica, los castigos crueles y las amenazas constantes al bienestar físico y psicológico fueron tan solo una pequeña parte del calvario que vivieron los pacientes del asilo. Muchos de los pacientes eran sometidos a electrochoque como método de curación, y también se les aplicaba Marica, electrochoque como el método de curación. O sea, de hecho yo vi una película sobre eso. Marica, o sea, en esa época los métodos que tenían eran, marica, vainas que uno ahora mismo ni se imagina. O sea, ahora mismo cosas como esas son locuras, marica. métodos como no alimentarlos, quitarles los dientes, encerrarlos, entre otros. Las denuncias por abuso cada vez eran más, pero recién en 1987 se llegó a clausurar la institución luego de que perdiera una gran disputa legal presentada por un exresidente, quien reportó todo lo que vivió ahí dentro. Luego de ser clausurado, el edificio quedó completamente abandonado y las historias de fantasmas merodeando por sus pasillos no tardaron en surgir. Algunos visitantes afirman escuchar voces, gritos y murmullos de dolor de antiguos residentes del hospital. Las historias sobre apariciones son muchísimas y realmente aterradoras. El castillo de Bran es una fortaleza medieval localizada en la actual Rumania que goza de gran atractivo turístico, ya que se le apoda el Castillo de Drácula. Fue construido entre 1377 y 1388 y fue hecho con el propósito de defender la frontera de Transilvania. Eso sí, cabe resaltar que no hay nada que establezca ninguna relación entre él y un personaje como Drácula. Todo es de hecho una historia de imaginación y aproximaciones. A pesar de que la figura del vampiro es parte de la mitología eslava, el personaje de Drácula fue creado a finales del siglo XIX. El castillo alberga unas 60 habitaciones a las que se llega a través de sinuosas y estrechas escaleras, y muchas de estas habitaciones están conectadas por pasajes subterráneos en los que hay colecciones de muebles, armas y armaduras de los siglos XIV a XIX. Alcatraz es una pequeña isla. O sea, bueno, ese, el de Rumania. Ah, bueno, quizás por lo de Drácula y eso, pues, pero no veo que sea la gran cosa. Creo que los primeros estaban peores, la verdad. Ubicada en el centro de la bahía de San Francisco en California, Estados Unidos. En ella se encuentra el faro de Alcatraz y antiguamente sirvió como prisión federal. Estuvo en funcionamiento entre 1934 y 1965. Por ella pasaron un total de 1.576 presos, 90 oficiales y 4 alcaides. Hubo 14 intentos de fuga y quizá, solo uno, pudo tener éxito. Ok, de hecho, del que tuvo éxito hicieron una película, si no estoy mal. Hoy, 56 años después de su cierre como cárcel, es posible recorrer sus instalaciones, conocer sus normas, saber cómo era el día a día de los reclusos y comprender su funcionamiento. Dentro, es posible oír las historias de los presos más famosos, los intentos de fuga frustrados o no, y ser consciente de por qué esta penitenciaría, y no otra, tiene el honor de ser la más conocida por todos. Terminado el nivel 2, seguimos con el nivel 3. La isla Hachima es un lugar turístico fantasmagórico de una instalación de minería submarina abandonada. Con solo 400 metros de largo por 150 de ancho, esta isla y ciudad abandonada está situada a 20 kilómetros de las costas de Nagasaki y su historia empieza alrededor de 1887, en plena revolución industrial japonesa. La empresa Mitsubishi
Parece como si fuera un barco con un montón de edificios arriba, una cosa así. La isla con la intención de explotar sus recién descubiertas minas de carbón y tardaron casi un siglo en extraer hasta el último gramo de dicho mineral. Poco después, empezaron a generar y construir viviendas para el fácil acceso de las personas a las instalaciones. Por muy increíble que parezca, había escuelas, parques, negocios, hospitales e incluso templos. Lo que no había, como era de esperar, eran zonas verdes. En 1941, la isla estaba generando cerca de 400.000 toneladas de carbón al año. Los responsables quisieron generar aún más, pero para eso necesitaban mucha y muy barata mano de obra, y la consiguieron secuestrando a cientos de chinos y coreanos y convirtiéndolos en esclavos de las minas. O sea, comenzaron a secuestrar gente, marica, o sea, comenzaron a tener esclavos, puta. Cerca de 1.500 desaparecieron sospechosamente o directamente fallecieron por malnutrición o accidentes de tipo laboral. El osario de Sedlec es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del cementerio de Todos los Santos en Sedlec, un suburbio de la República Checa. El osario fue construido en 1278 y contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. La presencia de tierra sagrada convirtió el sitio en un popular lugar de enterramiento e incluso nobles de Polonia, Baviera y Bélgica pedían ser enterrados aquí, por lo que el cementerio fue creciendo de tamaño poco a poco. Fue hasta 1870 cuando el osario recibió su aspecto actual de la mano de un tallista, quien se encargó de poner en orden el caos de calaveras y demás huesos. Es posible O sea, el tipo hizo esculturas con los huesos, marica. O sea, no sé, marica, es que ver esas vainas con los huesos es demasiado raro. O encontrar lámparas, sillas, mesas, sea, es inquietante, pues, tipo, o sea, no, estás viendo un cadáver, literalmente estás viendo un cadáver. escudos y muchas cosas más adentro del mismo. La iglesia de San Jorge se encuentra en la localidad de Lukova, en República Checa, y ha estado abandonada desde hace mucho tiempo. Fue construida en el año 1352 y a lo largo de la historia sufrió diversos daños en su estructura, como incendios, derrumbes y, según los locales, muy misteriosos eventos. El último sucedió en 1968 cuando durante un funeral el techo se vino abajo hiriendo a varias personas. Después del incidente la iglesia fue cerrada y abandonada. El decreto popular era claro, el lugar estaba embrujado, pero en 2012 los pobladores del lugar decidieron que era necesario restaurar la iglesia y recuperar su valor histórico. Así que pidieron ayuda a un artista de Lukova para que creara un concepto que despertara el interés de los turistas hacia la iglesia de San Jorge y pudieran reunir fondos para su restauración. El resultado fue 20 esculturas de yeso que habitan en el interior del recinto y muestran a personas cubiertas por sábanas, dando la ilusión a ser fantasmas. Ok, entiendo, por eso lo estaba viendo y me pareció demasiado raro, o sea, ver a las personas así ahí. Ok, pero son esculturas de yeso que se hicieron después. O sea, obviamente fomentando el morbo de lo de los fantasmas. La mayoría de las misteriosas figuras están sentadas en los reclinatorios, aunque también hay algunas que deambulan por los pasillos de la iglesia. El Hotel Bien está ubicado en el noreste de Córdoba, Argentina. Hace unos años, en el top 10 de los lugares más oscuros del mundo, una revista puso al Viena como el primero en Sudamérica, esto por las leyendas en torno a las relaciones que se entabló entre el Hotel Viena y el régimen nazi, que hablan incluso de que Hitler estuvo alojado en él. Debido a la Segunda Guerra Mundial y a problemas surgidos por el sindicalismo cordobés, el hotel cerró sus puertas en 1947 y fue recién en 1962 que volvió a abrirlas. Es en 1977 cuando una seria inundación llegó a la laguna y el hotel sufrió grandes pérdidas por lo que quedó abandonado. Hoy en día, se realizan visitas guiadas por este hotel que muestra aún las marcas del agua y todo tipo de mitos y leyendas que crecieron a su alrededor. Armero era un municipio ubicado en el departamento de Tolima. No, marica, o sea, Armero. Es que, no sé, siempre que me... Eso me trae malos de recuerdos de cuando yo era un niño, marica. Lo de Armero me... O sea, es que aquí, por lo menos aquí en Colombia, todo el mundo supo eso. Colombia. Es más conocido a día de hoy por la tragedia de Armero, un desastre natural producto de la erupción del volcán Nevado del Ruiz el miércoles 13 de noviembre de 1985, desapareciendo la gran mayoría de este lugar. Tras 69 años de inactividad,
Ok, o sea que si ocurrió en el 85 yo no estaba vivo en ese momento, o sea, a mí me lo pusieron en el colegio, entonces a ver. Sí, pues es que yo no sé, yo tengo un recuerdo muy vago de eso, pero sí, o sea, en el colegio fue que ya esa vaina o sea, me dejó muy tocado, por decirlo de alguna manera. La erupción tomó por sorpresa a los poblados cercanos, a pesar de que el gobierno había recibido advertencias por parte de múltiples organismos vulcanológicos desde la aparición de los primeros indicios de actividad en septiembre del mismo año. La población de Armero, ubicada a poco menos de 50 kilómetros del volcán, fue golpeada por flujos de sedimento y agua, perdiendo la vida 25.000 de sus 29.000 habitantes, es decir, casi todos. Los esfuerzos de rescate fueron obstaculizados por el barro, de hasta 4 metros de profundidad, el cual cubría a Armero y hacía prácticamente imposible que alguien pudiera atravesarlo sin hundirse. Seguimos ahora con el nivel 4. Craco es una comuna y ciudad situada en la provincia de Matera, al sur de Italia. Esta ciudad histórica experimentó varios derrumbes recurrentes a lo largo de los años, lo que eventualmente llevó a su abandono en 1963. Debido a su apariencia misteriosa y tétrica, la ciudad se convirtió en un importante destino turístico e incluso en un lugar popular para la filmación de varias películas. La Lo peor es que no se ve, o sea, no se ve súper tétrico, al contrario. O sea, no sé, se ve como un lugar interesante. primera universidad y la torre del castillo de Craco se construyeron en el año 1276. Más tarde fue conquistada por italianos, seguidos por los franceses. La población de la ciudad creció significativamente a lo largo de los años, pero finalmente disminuyó cuando sus habitantes comenzaron a mudarse a América del Norte entre 1892 y 1922. Nagoro es una villa japonesa de difícil acceso y con una población decreciente. Hace 60 años, Nagoro estaba poblada por hombres, mujeres, niños y ancianos, pero actualmente tan solo quedan 30 personas y unos 350 muñecos, todos hechos de paja, a la manera de espantapájaros. Otra particularidad de la aldea es que estos muñecos tienen nombre y apellido, ya que representan, en general, a personas que han vivido en el pueblo. Algunos incluso están vestidos con sus mismas prendas. En la escuela de la aldea, que cerró en 2012, están sentados los muñecos de los últimos estudiantes que pasaron por sus aulas. Se dice que en el pueblo han habido visitantes que no encuentran a absolutamente nadie en el lugar, por lo que se pierden dentro del mismo, haciendo que tarde o temprano tengan que buscar la forma de conseguir un poco de señal, o buscar la carretera más cercana y rezar para que algún automóvil pase pronto, ya que esta zona es muy poco visitada. El hospital de Belize Hallstatt. Marica, ya las que dice. Imagínate perderte por ahí, o sea, es que perderte por ahí, o sea, oiga, tiene que ser muy, muy incómodo, muy perturbador, o sea, esos muñecos no se dan una muy, muy mala vibra, imagínate eso de noche, o sea, loco, la verdad que diría que ser la situación más desesperante que podría haber. Es uno de los lugares más escalofriantes del mundo y está ubicado en Berlín. Creado en 1898 como un sanatorio para enfermos de tuberculosis, fue uno de los mayores complejos hospitalarios de Alemania, con 60 edificios construidos en una zona de 200 hectáreas. Durante la Primera Guerra Mundial el hospital se militarizó para acoger a soldados enfermos y heridos del ejército alemán. Como dato curioso, en los últimos meses de 1916, un joven soldado llamado Adolf Hitler fue enviado allí para recuperarse de una lesión muscular adquirida durante una batalla. Los soviéticos finalmente se Vea usted, el señor Adolfo estuvo ahí. retiraron en 1994 y el hospital se quedó vacío. La gran mayoría de los edificios han permanecido vacíos desde entonces, medio abandonados y poco a poco, pero ineludiblemente cayendo en el deterioro y la ruina. El túnel de los gritos es un pequeño túnel de piedra caliza que corre en la esquina noroeste de las cataratas del Niágara, en Ontario, Canadá. El túnel, construido a comienzos de 1900, es de 5 metros de altura y 38 metros de largo. La razón de su nombre es bastante simple, y es que si encendemos una cerilla en su interior, justamente en el medio, notaremos una extraña presencia en forma de brisa y escucharemos un grito.
El origen de esta leyenda se remonta a un siglo atrás cuando los nativos afirman que una granja cercana al túnel se incendió y una niña corrió tratando de apagar las llamas de su cuerpo, pero cayó sin vida justo en mitad del túnel. Sin embargo, existen dos versiones más, como que la niña fue quemada por su propio padre cuando la madre quiso quitarle la custodia de esta, o que la niña fue abusada en el túnel y quemada después para evitar dejar rastro alguno. Sea como sea, a pesar de ser un túnel pequeño es espeluznante, y mucho más aún si conocemos su historia. Aún así, hay mucha gente que afirma haber sentido algo negativo e incluso haber escuchado el grito al encender la cerilla. Las cuevas de Gomantong son un complejo sistema de cuevas dentro de la colina Gomantong. Ok, o sea, la verdad que ese, o quizás ir uno solo en de tarde o de noche ya cambia la cosa. Pero así ir de día, como es un puente chiquitico y se ve, o sea, el otro lado pura luz, quizás no de miedo. En Malasia. Es considerado uno de los lugares más turbios y perturbadores que existen y no es por los 2 millones de murciélagos que habitan sus techos altos, sino por las toneladas de excremento que a lo largo de los siglos se ha acumulado dentro de ellas. Tampoco podemos dejar atrás las legiones de cucarachas y ciempiés que se amontonan de miles en miles. Todo, en una atmósfera viciada por el metano y por el sonido de millones de exoesqueletos chocando entre ellos o estallando bajo los pies del visitante. No es posible estar demasiado tiempo dentro de ellas porque cada vez se hace más difícil evitar que los bichos escalen por las piernas y el metano no permita respirar bien. Han habido muchos fallecimientos debido a la falta de oxígeno y como dato curioso, los occidentales se interesan mucho por esta cueva en busca de ingredientes para la sopa de insectos que realizan. Y vamos ahora Ok, qué asco, a mí me dan full asco los insectos. con el nivel 5. El Museo del Genocidio es un antiguo colegio de secundaria usado como prisión de seguridad por un partido comunista. Se estima que 17.000 personas fueron encarceladas en este lugar, de las cuales solo se conoce 12 sobrevivientes, ya que este lugar era un centro de desaparición, es decir, que se adentraban personas con el único objetivo de quitarles la vida y desaparecerlas del radar, fueran adultos o niños. Está conformado por un total de 4 edificios. En el edificio A se encuentran los espacios que habían sido utilizados como salas de tortura, actos tan atroces que muchos de ellos son incluso inmencionables, de los que aún se pueden encontrar muchos de los implementos y herramientas usadas. Los edificios B, C y D eran los que funcionaban como celdas. En la actualidad, en el edificio B se exhiben centenares de fotografías de víctimas y en el D hay una instalación con palabras de víctimas y de perpetradores. En el patio se resguardan las tumbas de las últimas 14 víctimas encontradas en el sitio y un monumento recordando a todas las Marica, o sea, la cara de la gente deformada. víctimas de los Jemeres Rojos, el partido comunista causante de esto. El cementerio de Stuhl es el más embrujado del mundo y está en una localidad del mismo nombre ubicada a pocos kilómetros de Kansas, Estados Unidos. Este cementerio junto con su iglesia está plagado de leyendas que hablan de Yo viví un tiempo, como una semana más bien, no un tiempo, en Kansas. fantasmas, espectros y el diablo entre sus terrenos. La leyenda habla de que en el cementerio de Stuhl está una entrada al infierno. Según los residentes de este pueblo, todo lo que se dice es cierto. Y tan convencidos estaban que el 20 de marzo de 1978, más de 150 personas estuvieron esperando en el cementerio la llegada del diablo, así como a los espíritus que habían perdido su vida de forma violenta y habían sido enterrados en ese mismo cementerio. Hay que mencionar también que un árbol viejo que hay en la zona fue usado para colgar a varias brujas condenadas. Allí se dice que también hay un sepulcro con los huesos de un hijo de Satán. Hoy día la iglesia ha sido demolida, aunque se desconoce los motivos reales de por qué acabó así, y el cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente acceda a él. El Hospital Mental de Aradel era un hospital psiquiátrico ubicado en Ararat, una ciudad rural en el suroeste de Victoria, Australia. Integrado por un complejo que supera los 60 edificios, en su momento de mayor actividad llegó a tener entre sus paredes a más de 900 pacientes. Se asegura que en ese lugar fallecieron unas 1000 personas como víctimas de los métodos más absurdos empleados en su tratamiento.
Incluso hay un relato que cuenta que el director del hospital a veces aceptaba encerrar a personas completamente cuerdas si los familiares de la víctima aceptaban pagarle una gran suma de dinero luego de cobrar No jodas, a personas cuerdas, marica, qué horrible. la herencia de la misma. Durante 140 años funcionó, hasta que fue cerrado en 1998 y actualmente forma parte de un campus universitario y precisamente, debido a esto último, muchos estudiantes han testificado escuchar gritos y lamentos de los edificios que aún están en pie. La isla de Poveglia está ubicada en el norte de Italia y esta luce deshabitada e invadida por la naturaleza. La vida en esta isla olvidada en el tiempo comenzó a volverse oscura cuando se la designó como una estación de aislamiento para personas afectadas por la peste negra. En esta gran plaga de peste, Ok, yo había escuchado ese lugar, o sea que se llevaban la gente que tenía la peste negra ahí para que murieran, pues no se les podían dar tratamientos. Ok. Venecia fue un gran foco de infección debido a las rutas comerciales. Según cuenta la leyenda, todo aquel que mostrara tener el más mínimo síntoma de peste negra era enviado con carácter obligatorio a la isla. También se utilizó como cementerio masivo donde se cree que se quemaron unas 160.000 víctimas para detener la propagación de la enfermedad, la cual terminó con poco más de un tercio de la población mundial. Poco a poco, se fue convirtiendo en un lugar experimental en el que trataban a las personas como conejillos de indias en busca de una cura para esto, y con el tiempo su uso se fue agotando hasta quedar completamente abandonada, tétrica y solitaria. El Jardín Bello Ronconen está ubicado en Finlandia y sin duda es uno de los más turbios en el mundo. A lo largo de casi 50 años, desde principios de la década de 1960 hasta su fallecimiento en 2010, el Ok, porque ese vacío está tan perturbador, ¿quién hizo eso? artista nacido en Finlandia llamado Bello Ronconen construyó cerca de 500 figuras de hormigón y las exhibió en los terrenos de la casa en la que había vivido desde su nacimiento. La mayoría de ellos son estatuas humanas que realizan una gran variedad de actividades. Este jardín presenta un grupo de aproximadamente 200 figuras de supuestamente autorretratos del artista en varias posturas de yoga. Las esculturas no son particularmente realistas, sino que poseen una cualidad de otro mundo y a veces, francamente siniestra, con ojos en blanco y hundidos, proporciones corporales esqueléticas, sonrisas macabras y en algunos casos, el uso de dientes humanos reales. Y eso ha sido Uf, ok, estuvo raro. Lo último estuvo raro. Vamos a calmar los ánimos un momento. Vamos a cambiar las luces. Espérense. Vamos a calmar las luces. Ahí está una y ahí está la otra. Ya. Uf, así nos podemos calmar un poco. Marica, la verdad que, o sea, es que todo está muy raro. O sea, todos los lugares están muy feos. La verdad que hay unos más feos que otros. O sea, hay unos a los que no a perderse en ellos tiene que ser la situación más desesperante que vas a ver en tu vida. Pero sobre todo estuvo muy interesante. O sea, a mí siempre me han gustado los videos así. Yo me acuerdo que yo veía mucho Doctops. Y este canal me recuerda mucho a eso. Entonces la verdad que estuvo muy bueno. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video.